En la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino, existe un pueblo pequeño llamado San Miguel de los Siete Ríos. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde los eventos extraordinarios son prácticamente desconocidos, o al menos lo eran hasta la noche del 23 de noviembre de 2023. En una casa de adobe blanco con techo de tejas rojas, construida en 1987 por la familia Gómez López, una niña de 5 años y 3 meses llamada María Elena Gómez López experimentó algo que sus padres jamás olvidarían. Su madre, Constanza López Rojas, de 31 años, estaba descascando papas en la cocina cuando escuchó un sonido procedente del dormitorio de María Elena. No era un sonido de miedo, era algo diferente. Era un sonido de recordación. María Elena estaba cantando, no cualquier canción. Era una canción en una lengua que Constanza nunca había escuchado. Una lengua que parecía venir del fondo de la tierra. Gutural, antigua, llena de resonancias que hacían que los pelos de Constanza se erizaran. La niña estaba de rodillas en su cama, los ojos completamente blancos, cantando con una voz que no era exactamente la de su hija. Era como si algo más antiguo estuviera usando la voz de María Elena como un instrumento. ¿Quién es? ¿Quién canta con mi voz?, gritó Constanza, corriendo hacia el dormitorio. La niña dejó de cantar. Sus ojos volvieron a la normalidad. Miró a su madre con una expresión de profunda confusión. ¿Mamá?, preguntó, como si despertara de un sueño muy profundo. ¿Por qué me estás gritando? Solo estaba cantando la canción de los cántaros de agua, la canción que mamá Naomi me enseñó cuando tenía 3 años. Ella decía que si cantábamos la canción, el agua del Nilo estaría más fresca cuando la trajéramos del pozo. Constanza se sentó en la cama, temblando. Su hija no sabía nada de Nilo. No sabía nada de cántaros de agua. No sabía nada de una persona llamada Naomi. Habían vivido en Tucumán toda la vida de María Elena. Nunca habían viajado a Egipto, ni siquiera poseían un televisor. Constanza lo consideraba perjudicial para los niños. «Cariño», preguntó Constanza con cuidado, «¿quién es Naomi?» María Elena bostezó. «Mi mamá, por supuesto, aunque su nombre real es Nefti. Eso es lo que los niños la llamaban. Pero su verdadero nombre, el que su madre le dio, es Jochebed, mi abuela, la madre de Moisés». Constanza sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. El padre de María Elena, Andrés Gómez Santos, llegó del trabajo 1 hora después. Era un técnico de refrigeración de 34 años, un hombre práctico, escéptico, poco impresionable. Cuando Constanza le contó lo que había sucedido, su primera reacción fue descartar la historia. «La niña estaba soñando», dijo Andrés mientras cenaban esa noche. «Los niños tienen sueños vívidos, tienen imaginación. Es normal». «Andrés», respondió Constanza. Ella cantaba en una lengua que no existe, o que no debería existir. Probablemente escuchó algo en una película, en casa de una amiga, en algún lugar, sugirió Andrés. Tu mente está llenando los vacíos. Pero Andrés se sintió incómodo durante toda la noche. Se levantó 3 veces para revisar a María Elena en su dormitorio, mirándola dormir, preguntándose qué podría estar sucediendo en la mente de su pequeña hija. Durante los siguientes 3 días, no pasó nada extraordinario. María Elena fue a la guardería, jugó con sus muñecas, vio los capítulos habituales de Mickey Mouse Clubhouse en la casa de su abuela, comió sus alimentos favoritos, la vida parecía normal. Entonces, el 27 de noviembre, mientras Constanza preparaba el desayuno, María Elena entró a la cocina con una expresión seria en su rostro. Era una expresión demasiado seria para una niña de 5 años. Era la expresión de alguien que llevaba el peso del conocimiento de algo imposible. «Mamá», dijo María Elena, «necesito decirte algo que es verdad, pero que no creerás». Constanza se giró, la espátula suspendida sobre la sartén con huevos. «Soy 2 personas», continuó María Elena. «Aquí hay una parte de mí que es María Elena Gómez López. Tiene 5 años. Vive en Tucumán. Su mamá es Constanza. Pero hay otra parte de mí que tiene 5 años también, pero de hace mucho, mucho tiempo. Esa parte se llama Shoshana. Su mamá es Jochebed. Ella vive en el desierto. Camina todo el tiempo. Camina hacia algún lugar que es especial. Un lugar que Moisés dice que Dios nos va a dar». Constanza bajó lentamente la espátula. «¿Moisés?», preguntó. «Mi tío», respondió María Elena, como si esto fuera completamente obvio. «El hermano de mi mamá. Él es importante.
Todos lo escuchan. A veces estoy asustada porque algunos hombres lo quieren matar. Mi mamá tiene mucho miedo por él. María Elena, preguntó Constanza sentándose junto a su hija, ¿de dónde sabes todas estas cosas? María Elena miró a su madre directamente a los ojos. Las recuerdo, mamá. Estoy recordando. Es como cuando recuerdas dónde pusiste tus llaves esta mañana, pero mucho, mucho más atrás. Mucho más profundo. Es como si existiera en dos tiempos al mismo tiempo, y ambos son reales para mí. Constanza llamó a Andrés al trabajo. Necesito que vengas a casa, le dijo. Ahora. Cuando Andrés llegó 30 minutos después, encontró a su esposa y su hija sentadas en la sala. Constanza le contó todo. Andrés escuchó sin interrumpir, su rostro completamente inexpresivo. ¿Quieres que hable con ella?, preguntó Andrés finalmente. Creo que sí, respondió Constanza. Andrés se sentó frente a María Elena, adoptando la pose de los detectives que había visto en televisión. «Pequeña», comenzó Andrés, usando el término de cariño que siempre usaba con ella. «Papi tiene algunas preguntas. ¿Está bien?» María Elena asintió. «¿Esta persona, Moisés?», preguntó Andrés. «¿Puedes describirlo?» María Elena cerró los ojos, como si estuviera viendo una imagen lejana. «Es muy alto. Tiene una barba que es mitad negra, mitad gris. Sus ojos son como el fuego, pero no fuego malo, fuego que cura. Tiene cicatrices en sus manos. Le pregunté a mi mamá sobre ellas una vez, y ella dijo que eran de cuando tuvo que sacrificar algo para que nuestro pueblo fuera libre. Él siempre parece cansado, muy, muy cansado, pero sigue caminando, sigue hablando, sigue diciéndole a la gente que todo va a estar bien, incluso cuando sabe que muchos de ellos van a morir en el desierto». Andrés sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes que muchos van a morir?», preguntó. «Porque él lo dijo», respondió María Elena simplemente. Lo dijo en privado a Aaron, su hermano. Yo estaba escondida detrás de las tiendas de tela. Escuché. Moisés dijo: «Aaron, esta generación que salió de Egipto, ningunos de ellos verán la tierra prometida. Tendrán que morir en el desierto, y sus hijos, los hijos que todavía no han nacido, serán los que entren. Pero eso está bien, porque es el precio de la libertad. Cada generación debe pagar el precio de la libertad de la siguiente». Andrés miró a Constanza. Constanza miró a Andrés. Ambos sabían que su hija de 5 años no podría haber compuesto un diálogo de esa profundidad, con esa autenticidad, con esa comprensión del drama y la tragedia. 2 días después, Constanza llevó a María Elena al consultorio del doctor Fernando Díaz, un pediatra respetado en Tucumán. El doctor Díaz había practicado la medicina durante 28 años. Había visto de todo: niños prodigio, niños con problemas de comportamiento, niños con condiciones psicológicas complejas. Pero cuando escuchó la historia de María Elena, incluso él parecía desconcertado. Después de un examen físico completo, durante el cual María Elena parecía una niña completamente normal, el doctor Díaz sugirió que se trataba probablemente de una imaginación activa o posiblemente de paramnesia. Falsas memorias implantadas en la mente inconscientemente a través de exposición a medios o conversaciones. «Pero doctor», señaló Constanza, «hemos documentado que María Elena no ha estado expuesta a ningún contenido relacionado con el antiguo Egipto, Moisés o la Biblia. No vemos televisión. No accedemos a Internet. Ella no va a la iglesia. No tenemos libros sobre el tema». El doctor Díaz frunció el ceño. «Aún así», respondió, «hay formas en que los niños absorben información sin que los padres se den cuenta. Una conversación oída en el supermercado. Algo que escuchó en casa de un amigo. El cerebro infantil es una máquina de absorber información. No era una respuesta satisfactoria, pero era la única que el doctor Díaz podía ofrecer dentro del marco de su comprensión médica. Una semana después, Constanza, por desesperación, escribió un correo electrónico a la Universidad Nacional de Tucumán. Contactó al Departamento de Historia Antigua. Explicó brevemente lo que estaba sucediendo con su hija. Su correo fue reenviado a 3 personas diferentes antes de finalmente llegar a alguien que lo tomó en serio: la doctora Miriam Alejandra Fernández Costa, una investigadora que se especializaba en historia bíblica antigua y arqueología del Cercano Oriente. La doctora Fernández Costa tenía 46 años, cabello negro largo con hilos grises, y una reputación de ser alguien que estaba dispuesta a investigar fenómenos inusuales, aunque nunca sin escepticismo científico riguroso. La doctora Mayra. Fernández Costa llamó a Constanza personalmente. Su voz era cálida, pero profesional.
Señora López, comenzó. He leído su correo varias veces. He dirigido investigaciones de este tipo antes. Nunca han resultado en nada más que explicaciones mundanas, pero algo en su relato me intriga. ¿Estaría dispuesta a traer a su hija a un encuentro conmigo? Nada invasivo, solo una conversación. El encuentro se programó para el lunes, 4 de diciembre. La oficina de la doctora Fernández Costa estaba llena de libros. Había libros en hebreo antiguo, en árabe, en latín, en griego. Había mapas de Mesopotamia. Había fotografías de ruinas. Había un escritorio cubierto de papeles, notas, y lo que parecía ser una investigación en progreso sobre los patrones de migración de pueblos antiguos en el Levante. María Elena entró tímidamente, sosteniendo la mano de su madre. La doctora Fernández Costa se puso de rodillas para estar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, María Elena», dijo. «Mi nombre es Miriam. Como tu tía en la historia que tu mamá me contó, ¿verdad?» María Elena sonrió. «Miriam es un nombre bonito», respondió. «Mi tía Miriam danza, ella toca el pandero. Ella canta canciones que hacen que las mujeres se muevan de formas que los hombres no entienden». La doctora Fernández Costa miró a Constanza, luego nuevamente a María Elena. «¿Quién es tu tía Miriam?», preguntó. «La hermana de Moisés», respondió María Elena. «Mi tía en el sentido que todos en el pueblo son familia. Ella es la hermana de mi tío Moisés». «¿Y tu tío Moisés?», continuó la doctora Fernández Costa cuidadosamente. «¿Qué hace?». María Elena se sentó en el piso de la oficina, sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Comenzó a dibujar con un dedo en el aire, como si estuviera escribiendo. «Él nos lidera», dijo. «Nos lidera fuera de Egipto donde fuimos esclavos. Los faraones nos hacían trabajar. Hacían que construyéramos sus ciudades. Hacían que fabricáramos sus ladrillos. Hacían que remáramos sus barcos. Moisés dice que Dios nos ama y que quiere que seamos libres. Así que Moisés habla con Dios. Dios le da señales, plagas, muchas plagas. La agua se vuelve roja, las ranas caen del cielo, los insectos vienen, la enfermedad viene, y finalmente, la muerte viene a los hijos mayores de los egipcios». María Elena hizo una pausa. «Mi mamá estaba muy asustada», continuó, «porque uno de los hijos que murió era el hijo del oficial que cuidaba nuestro barrio. El oficial siempre fue bueno con nosotros. Él nos daba comida extra a veces, y ahora su hijo estaba muerto. Mi mamá decía que el mundo no es justo, que la libertad siempre cuesta más de lo que quieres pagar». La doctora Fernández Costa no estaba escribiendo notas. Estaba completamente hipnotizada por lo que estaba escuchando. Después de 2 horas, el encuentro terminó. La doctora Fernández Costa caminó a Constanza y María Elena a la puerta. «Necesito hacer algunos contactos», dijo la doctora Fernández Costa. «Tengo colegas que se especializan en fenómenos de este tipo. Puede que tarde 1 semana o 2, pero me gustaría que hablen con María Elena». 1 semana después, la doctora Fernández Costa convocó un pequeño grupo. Incluía a Dr. Jacobo Steinberg, un rabino y erudito de estudios bíblicos de Buenos Aires. Dr. Luis Miguel Carrillo, un neurocientífico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se especializaba en memoria y conciencia. Dra. Sophie Bernard, una lingüista francesa de la Sorbona que estudiaba lenguas semíticas antiguas. La Dra. Sophie Bernard fue la primera en quedar convencida de que algo extraordinario estaba sucediendo. Cuando María Elena comenzó a hablar en hebreo antiguo, no simplemente palabras sueltas, sino oraciones completas, frases complejas con gramática correcta, los ojos de la doctora Bernard se llenaron de lágrimas. «¿De dónde está viniendo esto?», preguntó Bernard a la doctora Fernández Costa, como si María Elena no estuviera presente. «Una niña de 5 años de Tucumán, Argentina, no puede hablar hebreo antiguo. No existe mecanismo por el cual esto sea posible». «Eso es lo que creemos también», respondió Fernández Costa. María Elena, sentada en una silla pequeña, observaba a los adultos con una paciencia que no era característica de un niño de 5 años. «¿Puedo decirte algo?», preguntó María Elena a la doctora Bernard. «Por supuesto, pequeña», respondió Bernard. «Estoy tratando de hablar la lengua de Tucumán», continuó María Elena. «Pero es difícil. Las palabras están pelando, como cuando la pintura se pela de una casa vieja. Bajo todas las palabras de Tucumán están las palabras antiguas, y las palabras antiguas son más claras para mí, son más reales para mí». La doctora Bernard se inclinó hacia adelante. «¿Qué lengua es la lengua de Tucumán?», preguntó. «Spanish», respondió María Elena. «Español, pero es el español de aquí. Ahora, no es mi lengua primera. Mi lengua primera es la lengua de mi mamá, la lengua de Moisés.
la lengua que Yocheved me enseñó cuando era un bebé. Esa lengua vive en lo profundo de mí. Eso es lo que Moisés llamaba la lengua del corazón. Él dijo que incluso si vivía 1000 años, incluso si pasaba 1000 vidas en otras lenguas, la lengua del corazón nunca desaparecería completamente. El doctor Luis Miguel Carrillo, el neurocientífico mexicano, estaba fascinado por las implicaciones neurológicas. ¿Puedo hacerte algunas preguntas sobre cómo experimentas la memoria?, preguntó Carrillo a María Elena. Durante la siguiente hora, María Elena describió con sorprendente claridad una experiencia de memoria que era completamente diferente de cómo típicamente un niño describe las memorias. Ella no recordaba en imágenes secuenciales, parecía acceder a información que existía en múltiples capas: la capa sensorial, olores, sonidos, texturas; la capa emocional, lo que sentía; la capa intelectual, lo que sabía y comprendía; y lo que ella llamaba la capa del significado, porque algo importaba. Es como, explicó María Elena, usando una analogía que sorprendió incluso al doctor Carrillo con su sofisticación, si tienes un vidrio con muchas capas. Cada capa tiene un color diferente. Si miras solo una capa, ves solo ese color. Pero si miras a través de todas las capas, ves todos los colores al mismo tiempo. Eso es como recuerdo. Veo todo al mismo tiempo. El doctor Carrillo escribió en su cuaderno: acceso simultáneo a memorias multidimensionales. Neurológicamente implausible. Sugiere mecanismo de acceso a información que está fuera de la arquitectura estándar de la memoria humana. El rabino Jacobo Steinberg pasó 3 días con María Elena. En ese tiempo, ella proporcionó detalles extraordinarios sobre rituales religiosos, prácticas cotidianas, y lo que parecía ser conocimiento de eventos internos dentro de la comunidad israelita, que era prácticamente desconocido en cualquier texto histórico o religioso existente. En particular, María Elena describió un objeto que llamó el espejo de Moisés. Era de bronce, explicó. Tenía símbolos en la parte posterior. Moisés lo llevaba siempre. Él decía que el espejo no era para verse a uno mismo, era para ver la verdad. Cuando la gente te miente, el espejo lo muestra. Cuando la gente intenta esconder su verdadera naturaleza, el espejo la revela. ¿Dónde está este espejo?, preguntó el rabino Steinberg. Lo enterró Moisés, respondió María Elena. Justo antes de morir. Dijo que llegaría un tiempo cuando la humanidad necesitaría el espejo más de lo que lo necesitaba entonces. Dijo que el espejo estaría escondido donde el agua y la piedra se encuentran, en el lugar de los rollos antiguos. El rabino Steinberg contactó inmediatamente al Dr. Josie Rosen, el director de las excavaciones en Qumran, para el Ministerio de Antigüedades de Israel. El Dr. Rosen era escéptico, por supuesto. Pero Steinberg tenía credibilidad, así que Rosen acordó investigar. En Qumran, donde los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947, hubo excavaciones en curso en 2024. El equipo de Rosen se concentraba en una sección que hasta ahora había sido considerada de bajo potencial arqueológico. Guiado por las descripciones de María Elena, específicamente su mención de donde el agua y la piedra se encuentran, el doctor Rosen dirigió a su equipo a una piscina seca antigua, un lugar donde el agua había fluido hace miles de años, pero que ahora estaba completamente desecado. Aproximadamente 2 metros por debajo de la capa superficial, en una cámara que había sido sellada durante siglos, encontraron exactamente lo que María Elena había descrito: un espejo de bronce, del tamaño de la palma de una mano, cubierto de símbolos hebraicos antiguos. La fecha del artefacto, confirmada por múltiples métodos de análisis, fue consistente con el periodo de 1200-1150 a.C., el periodo en el que la tradición bíblica coloca a Moisés. Lo más extraordinario fue que, bajo el espejo, envuelto en lino antiguo que se había preservado milagrosamente, había un pergamino. El pergamino contenía instrucciones escritas en hebraico antiguo. Las instrucciones describían cómo usar el espejo para ver más allá de las ilusiones, para perforar el velo de la realidad ordinaria, para acceder a la verdad que existe detrás de todas las cosas. La noticia fue anunciada en la conferencia de prensa en el Ministerio de Antigüedades el 15 de enero de 2024. El Dr. Rosen presentó el artefacto, mostró las fotografías, explicó las circunstancias del descubrimiento. Y cuando le preguntaron cómo sabían exactamente dónde buscar, Rosen explicó que un grupo de investigadores en Argentina había recibido la información de una fuente inusual. Una niña de 5 años que parecía tener acceso a conocimiento del antiguo Israel que no podría haber adquirido a través de medios convencionales. El mundo se detuvo. Internet se encendió. La historia era demasiado extraordinaria, demasiado improbable,
demasiado perfecta para no capturar la imaginación colectiva de la humanidad. María Elena y su familia se encontraron repentinamente en el centro de un torbellino mediático. CNN, BBC, Telemundo, Al Jazeera, todos querían hablar con la niña profeta de Tucumán, como algunos la llamaban. Netflix ofreció un documental por $20 millones. Un productor de Hollywood conocido quería hacer una película sobre su vida. Recibió invitaciones de universidades de todo el mundo. Andrés y Constanza, personas simples sin preparación para la fama, intentaron proteger a su hija del circo mediático. Contrataron un abogado. Establecieron restricciones. Permitieron solo una entrevista televisiva con CNN, en la que María Elena aparecería con su familia. Durante la entrevista, que fue transmitida globalmente a 400 millones de espectadores, María Elena demostró una madurez y una sabiduría que era desarmante viniendo de un rostro de 5 años. ¿Qué es lo más importante que recuerdas del tiempo en el desierto?, preguntó la presentadora, Anderson Cooper. María Elena pensó por un momento. Que todos teníamos miedo, respondió. Pero Moisés nos decía que el miedo era parte de crecer. Que si no tienes miedo, no estás creciendo. Porque crecer significa enfrentar cosas que no entiendes, en lugares donde no hay certeza, sin garantía de que todo va a estar bien. Eso es lo que significa ser humano, creo. La presentadora no sabía qué decir. Nadie en el estudio sabía qué decir. Para mediados de febrero de 2024, las memorias comenzaban a desvanecerse. María Elena comenzó a reportar que los detalles se estaban oscureciendo. La claridad que había caracterizado sus primeras revelaciones comenzó a nublarse. Es como despertar de un sueño, explicó María Elena a sus padres. Al principio, el sueño es muy claro. Recuerdas cada detalle. Pero entonces, mientras pasa el tiempo, todo se difumina. Y eventualmente, solo te queda una sensación, una emoción. La claridad desaparece. Para finales de febrero, casi todas las memorias se habían ido. Cuando se le preguntaba sobre Moisés, ella respondía con un encogimiento de hombros. Cuando se le preguntaba sobre el desierto, decía vagamente que había arena. La doctora Fernández Costa fue contactada por el doctor David Bohm, un físico teórico retirado que vivía en Buenos Aires. Bohm había pasado su carrera desarrollando teorías sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia y la realidad multidimensional. Cuando leyó sobre el caso de María Elena, se sintió compelido a contactar a Fernández Costa. Lo que probablemente has presenciado, escribió Bohm, es un ejemplo de lo que podría llamarse desgarro temporal, una fisura en la estructura del tiempo ordinario a través de la cual la información fluyó desde un punto de tiempo diferente. Tales eventos, si realmente ocurren, probablemente tienen una duración limitada. El sistema tiende a recelar la grieta. La información deja de fluir. La fisura se cierra. ¿Estás sugiriendo, preguntó Fernández Costa por teléfono, que María Elena fue literalmente un conducto para información de un periodo diferente del tiempo? Estoy sugiriendo, respondió Bohm cuidadosamente, que es tan válido como cualquier otra explicación, y más válido que la mayoría. Un año después de que las memorias desaparecieron, la doctora Fernández Costa publicó un análisis exhaustivo de los eventos, titulado La niña del desierto, temporalidad, memoria y la naturaleza de la realidad. El libro fue un bestseller internacional. En él escribió: Hemos pasado 14 meses investigando el fenómeno de María Elena Gómez López. Hemos documentado cientos de horas de interacciones, hemos verificado arqueológicamente cada reclamación que fue posible verificar, y hemos consultado con expertos en campos que van desde la neurociencia hasta la física teórica. ¿Fue María Elena realmente una niña en el antiguo Israel? ¿Fue ella realmente la hermana de Moisés? No puedo responder esas preguntas con certeza. Lo que puedo decir es que la información que proporcionó fue exacta, específica, y prácticamente imposible de obtener a través de mecanismos convencionales, y que esa información resultó en el descubrimiento de un artefacto que redefine nuestro entendimiento de la historia bíblica. ¿Cómo sucedió? Ese es el verdadero misterio, y es un misterio que probablemente permanecerá más allá de nuestra comprensión durante muchas generaciones por venir. El espejo de Moisés fue instalado en el Museo de Israel en Jerusalén, donde permanece bajo vigilancia máxima. Solo se permite verlo a investigadores autorizados. Un facsímil está disponible para el público general. Hoy, en 2025, María Elena tiene 6 años. Vive en una casa nueva que su familia compró con los ingresos de los derechos del libro de la doctora Fernández Costa, a la cual renunciaron generosamente a la familia.
Ella asiste a la Escuela Primaria Virgen de Fátima en Tucumán. Sus compañeros de clase no saben nada de su extraordinario pasado. Sus maestros han sido instruidos a mantenerlo confidencial. Ella es, en prácticamente todas las formas, una niña común y corriente. Le encanta jugar al fútbol, le encanta dibujar. Tiene un perro llamado Príncipe. Se pelea con su hermano menor, Santiago, por quien obtiene la última porción de milanesa. Ocasionalmente, en los sueños, ella relata fragmentos. Un hombre con ojos cansados que le canta, el sonido del viento en las dunas, una mano que sostiene la suya en la oscuridad. Pero la claridad ha desaparecido. El acceso a aquellas memorias imposibles se ha cerrado, y tal vez eso sea para bien, porque una niña de 6 años no debería estar acosada por memorias de esclavitud, de viajes por desiertos, de la carga de ser parte de un evento que cambió la historia humana. Tal vez aquellos recuerdos fueron un regalo que se le dio por un tiempo, un regalo con un propósito específico, y ahora que ese propósito se ha cumplido, la información se ha revelado, el artefacto ha sido descubierto, el mundo ha sido recordado de que hay más misterios de lo que imaginamos. Los recuerdos se retiran gentilmente, está bien. María Elena puede ser solo una niña ahora. Puede jugar sin la carga del tiempo, puede crecer sin la complicación de recordar múltiples vidas. La doctora Fernández Costa continúa su investigación. Recibe reportes de otros niños alrededor del mundo que parecen estar exhibiendo memorias de vidas anteriores, pero ninguno tan específico, ninguno tan arqueológicamente productivo como María Elena. El doctor Carrillo continúa estudiando los mecanismos neurológicos de la memoria. Ha desarrollado una nueva teoría sobre cómo la mente humana podría potencialmente acceder a información que está fuera de su experiencia personal inmediata. Su teoría permanece controvertida, pero ganando gradualmente aceptación en los círculos neurocientíficos. El rabino Steinberg escribió un libro de teología reflexiva titulado Cuando el pasado se vuelve presente, reflexiones sobre la revelación de María Elena. En él, argumenta que el caso de María Elena no invalida la fe, sino que la profundiza, al recordarnos que vivimos en un universo mucho más misterioso y maravilloso de lo que generalmente suponemos. La doctora Sophie Bernard continúa su trabajo en lenguas semíticas antiguas, frecuentemente refiriéndose a sus conversaciones con María Elena como un punto de referencia en su comprensión del hebreo antiguo. Y María Elena continúa creciendo. En unos años, probablemente olvidará completamente todo acerca de Moisés, el desierto, y esa extraña ventana al pasado que se abrió brevemente en su conciencia infantil. Será solo un sueño que una vez tuvo, un sueño vívido, un sueño que cambió el mundo. Pero solo un sueño. Y tal vez los mejores sueños son exactamente esos, los que se nos conceden durante un tiempo, que nos transforman, y luego se desvanecen, dejándonos con solo la certeza de que fueron reales, aunque no podamos recordar los detalles. 3 años después de que las memorias desaparecieron, en un discurso en la Universidad Nacional de Tucumán, la doctora Miriam Alejandra Fernández Costa concluyó sus observaciones finales sobre el caso de María Elena. Nos encontramos en el punto de confluencia entre ciencia, misterio y fe. En ese punto, todas nuestras categorías habituales de explicación se rompen. No tenemos un marco teórico que explique completamente lo que sucedió. Quizás nunca lo tengamos. Quizás eso sea la naturaleza del verdadero misterio, que permanece misterioso incluso después de haber sido investigado exhaustivamente. Lo que puedo decir, después de 3 años de investigación rigurosa, es que un niño pequeño proporcionó información específica que resultó en el descubrimiento de un artefacto que redefine nuestra comprensión del pasado antiguo. Cómo eso sucedió permanece, fundamentalmente, incierto, y tal vez esa incertidumbre sea el mayor regalo que María Elena nos ha dado. No la certeza de que existe reencarnación, no la certeza de que viajamos en el tiempo, sino la certeza de que el universo es más grande, más extraño, y más maravilloso de lo que nuestras teorías ordinarias pueden capturar, y en un mundo que a menudo parece demasiado predecible, demasiado explicado, demasiado ordinario, quizás eso es exactamente lo que necesitamos.